es el acontecimiento sobrenatural que ha marcado más la historia de la Iglesia en los últimos tiempos, y la está marcando, porque todo lo que la Virgen les dijo se está cumpliendo. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a un nuevo programa de este podcast que hablamos de temas marianos, católicos, de doctrina, de fe, para poder crecer más en nuestra devoción, crecer más en amor, en conocimiento y bueno, y para poder hacer un mejor apostolado con las personas que nos rodean, mejor difundir los mensajes que en este caso vamos a tratar sobre la Virgen de Fátima, de su historia, porque conocemos algo de la Virgen de Fátima, no conocemos todo. Conocemos que fue a 3 pastorcitos, habrán visto algunos podcasts, contamos el mensaje, conocerán alguna cosa, pero conocer la historia de lo que rodeaba, de lo que pasaba, para entender mejor este mensaje, pues nos va a ayudar a propiamente dicho, a comprender el mensaje en su plenitud, ¿no? Entonces tenemos aquí a nuestro queridísimo Padre Manuel Rodríguez. Salve María, Padre. Salve María, hermano Cristian, qué alegría de nuevo poder estar con ustedes, compartir este rato intenso de devoción a nuestra Madre. Sí, una alegría súper nuestra. La gente se queja que usted no tendría que estar en todos los podcasts, pero bueno, en las ocupaciones y las misiones que se le imposibilita. Qué pena. O sea, a mí también me gustaría poder estar en todos, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos aquí también invitado que apareció solo en un podcast, ahora vuelve a aparecer el hermano José Sánchez. Salve María. Salve María a todos, salve María, Padre Manuel, hermano Cristian, muchísimas gracias por la invitación y sí, también una alegría muy grande pues estar acompañándolos a ustedes y a toda la audiencia, a todos los que nos acompañan, en fin, en esos temas tan fenomenales, tan bonitos que son de hablar sobre Nuestra Señora. Entonces pues muchísimas gracias por la invitación y bueno, pues aquí estamos para ayudar en lo que sea posible. Exacto. Yo quería decir una cosa. Sí. Pues se puede. Sí. No, es que normalmente el hermano José está detrás de las cámaras, entonces él es muy tímido, muy dedicado, entonces siempre está ahí grabándonos a nosotros aquí o en la iglesia de la Virgen de Fátima. Él es responsable de muchas de las cosas que gracias a él, de esos trabajos y los otros hermanos, es que podemos hacer tanto, de todas las grabaciones, lo pescamos las redes sociales. Bueno. Entonces hoy le va a tocar estar delante de las cámaras. Ya no podemos escaparnos detrás de las cámaras, pero bueno, siempre estamos acompañando al Padre Manuel, exacto, que también es una gracia muy grande, estar acompañándolo junto con todos los consagrados y bueno, con todas las personas, amigos aquí de nuestros canales pero bueno, esta vez nos tocó ya hacer parte de estar al frente de las cámaras. Es colombiano de Aguachica, César, ¿no? Sí, morrocollero del César, pero bueno, creado aquí en Bogotá. Entonces pues... Bueno, y traemos sobre la mesa en este mes de mayo, pues no podemos dejar de hablar aunque se repita el tema, siempre hay algún aspecto o algo que no pudimos hablar o tratarlo con mayor probidad, pues con mayor profundidad, el tema de Fátima, que es un tema siempre actual. Cada vez uno ve que los mensajes, las profecías, todo lo que le dijeron a los pastorcitos se va cumpliendo y completando en lo que va pasando, ¿no? Vivimos un mundo que corre, no para el bien, sino para la decadencia, para el mal, el pecado. Cada vez más los que queremos ser buenos, los que queremos llevar nuestra fe a serio, somos cada vez más acorralados o somos cada vez más puestos de lado por este mundo, ¿no? Sí, pero hermano, uno piensa que esto es de ahora y tal, pero la cosa viene de lejos. Viene de lejos, y cuando uno ve las apariciones de la Virgen de Fátima, se imagina pues que aquello fue en un ambiente pues que era muy receptivo, digamos, por la reacción de las personas y tal, a una aparición de la Virgen, qué bonito, la gente enseguida va a rezar y tal, pero la realidad no era esa. El ambiente que había en Portugal en aquella época era de una gran persecución contra la fe. Y esto pocos lo saben. Entonces, para ver cómo la Virgen actúa y quiere contrarrestar la acción de persecución contra el bien, contra la fe. Eso es interesante, Padre, que nos lo explique. ¿Cuál era la situación mundial, puntual en Portugal, la situación política, la iglesia, qué estaba pasando con la iglesia? Portugal siempre fue un reino católico.
Dice, él nace junto con España, porque España y Portugal están unidos geográficamente en la península ibérica y hay una relación muy estrecha entre los dos. Muy sanguíneo también, ¿no? Claro, la separación del reino de los reinos que formaron después España, que era Castilla, León, Aragón, Navarra, todo, con Portugal se da en la Edad Media durante la Reconquista, pero anteriormente habían formado un solo reino, era el reino visigodo, que en el año 589 es oficialmente ya un reino católico. Es después de Francia, es el segundo reino. Los visigodos, el rey Recaredo, abraza la fe católica y junto, por lo tanto, con el territorio de España, entra también el territorio de Portugal. Desde entonces se destaca sobre todo por una gran devoción a la Santísima Virgen María. Todas las personas, toda esa zona de la península, incluso es llamada la Tierra de Santa María, ya desde entonces. Estamos en el siglo VI. La invasión musulmana se al inicio del siglo VIII. Entonces, después de eso, claro, se da la invasión musulmana, la reconquista. Duró 800 años, ¿no? Duró 800 años, solo que en Portugal, la zona de Portugal se realizó mucho más rápido que en la zona del resto de la península, sí, que los reinos musulmanes eran mucho más fuertes. Claro. Pero ahí es interesante porque ya en esta época de la Reconquista es cuando aparece Fátima. El nombre de Fátima. Ah, el nombre de Fátima viene desde esa época. Porque el nombre de Fátima es árabe. Entonces, es una historia muy bonita. Cuando el don Alfonso Enríquez, que fue el primer rey de Portugal, reconquista Lisboa, Fátima está a unos 100 kilómetros al norte de Lisboa, un poco más, 120 kilómetros, y en las montañas, una sierra do Aire, del aire, y una zona muy pedregosa, muy difícil, agreste, pero en esa zona, en una zona un poco que no había un control ni musulmanes ni cristianos. Entonces estaba pasando una caravana de musulmanes por esa zona que llevaban custodiando a una princesa musulmana. Y un grupo de caballeros cristianos intercepta esta expedición y los hacen prisioneros. Y sobre todo se dan cuenta que había una dama que era importante. Y entonces la llevan de prisionera como rehén para pedir un rescate, que le diera mucha plata. Solo que él cuenta la leyenda, que es una leyenda que tiene parte que es realidad también, es histórica. Lo que pasa es que los detalles de la historia pueden entrar un poquito de leyenda, pero es muy bonita. El caballero que mandaba a la tropa cristiana se enamoró de la princesa musulmana y la pidió como esposa al rey de Portugal, que estaba en Lisboa. El rey le dijo que sí, pero que debía de ella aceptar voluntariamente ser cristiana para poder casarse. Pero es la historia de los hermanos Grimm, sí. Sí, una historia es muy bonita. Sí. Entonces, hay cuenta que bueno, ella aceptó de muy buena gana, tanto que ella se bautiza, se casó, el rey les dio como propiedad para su feudo, de este caballero, esa zona de Ourén. Ella fue bautizada con el nombre de Oureana. Entonces, Villanueva de Ourén era la Villanueva de Oreana, que está muy cerca, es la capital de la zona, ¿no? Hay un gran castillo. Ella vivía por allí y hacía obras de caridad en todo el territorio de su marido. Y era muy querida por todo el pueblo. Entonces ella fundó varias parroquias, etc. Entre ellas fundó un lugar que después de la muerte de ella le pusieron el nombre de ella, porque fue enterrada allí y la gente le tenía mucho cariño por la bondad de ella y tal. Entonces la gente le empezó a llamar a ese lugar Fátima. Fátima. Por el nombre de ella. Por el nombre de ella. Ahora, ¿ya había renunciado a su familia, a la familia? Ella desapareció. No, sí, o sea, como fue en la guerra, ella estaba yendo, no sé exactamente a dónde, pero el caso es que ella, sí, claro, en el momento que se bautiza, sí, ella tiene que renunciar a la familia musulmana porque la ley musulmana es que un musulmán que se
que se convierte a otra religión es reo de muerte. Entonces la Tenía matarían. que escaparse, sí. Entonces, pero en este caso, como era la reconquista, la guerra y tal, ella simplemente... Claro. Seguramente ya conocía algo del cristianismo, lo que fue que había una cierta... Sí, ya preparación. y interesante fue. Fue para ya siglo, preparar el lugar, justamente. Esto fue ya en el siglo XII, 1100 y pico, así. Entonces, allí, esta zona de Portugal es curiosísima, se convierte un poco en un centro de una fuerte espiritualidad mariana. Impresionante. Y esto, unos poquitos años después, se da a 20 kilómetros de la actual Fátima, se da una batalla decisiva en la historia de Portugal, por la cual se reafirma la independencia de Castilla. Fue la batalla de Aljubarrota. Castilla quiere invadir de nuevo Portugal con un potente ejército. Portugal tiene un ejército muy pequeño. Y un santo, que era el condestable, el jefe de las tropas del rey de Portugal, era el que fue canonizado hace poco. En el año 2009 por el Papa Benedicto XVI, San Nuno Álvarez Pereira. Es bonita la historia. Tenemos que hacer un podcast, sobre San Nuno Álvarez Solo Pereira. Tiene muchos hechos impresionantes. Es impresionante, sí. Y este hombre, un devoto de la Virgen impresionante, tanto que él, cuando terminó la batalla y ya reafirmó la Casa Real de Portugal, que era como que la misión histórica de él pidió para renunciar, quedó viudo, él renunció a todos los cargos militares, etc., y se fue a vivir de monje. Leigo, ni sacerdote, él era pues que cuidaba bajo obediencia, el barria, el patio, el haber sido comandante el más humilde de los hermanos de un monasterio que se fundó por orden del rey en Aljubarrota, que se llama el monasterio de Batalla. Cuando uno va a Fátima, está a 20 kilómetros, hay que ir a verlo porque es un lugar precioso, una iglesia gótica espectacular. Están las famosas capeliñas, ¿cómo se llama? Inconclusas. Y eso era el lugar donde se enterraban los reyes de Portugal hasta el siglo XVI. Entonces, en ese lugar es que él vivió como monje, en ese lugar donde había sido la batalla que él venció. El rey, por inspiración de él, mandó a todos los fieles, a todos los súbditos del reino, rezar el rosario. Entonces, para poder vencer a los castellanos, ¿no? Entonces, y fue la victoria fue un milagro, fue una cosa. Claro, toda base de oración tiene que ser. Sí. Y entonces, fíjense, está a 20 kilómetros de Fátima. Bueno, ahí fueron pasando los siglos, fueron todas las vicisitudes, las guerras, etcétera, todo lo que hubo. En el siglo XVIII, ya en 1700 y pico, un rey de Portugal le entrega al gobierno, de hecho, a un marqués, al marqués de Pombal. Este hombre era masón. Era malísimo. Era especialmente, odiaba a la Iglesia Católica, etc. Toda la evangelización que vino de Europa para América, el marqués de Pombal era el más contrario a todo eso. Él es uno de los primeros reinos que expulsó a la orden jesuita. Y empezó toda una labor de zapa, de lucha contra los fundamentos cristianos de Portugal, desde el siglo XVIII. Pero en el siglo XX, ya llegamos a la época de Fátima, para resumir, este espíritu se había extendido muchísimo, se había radicalizado enormemente, y en el año 1908 fueron asesinados el rey y su hijo en un atentado terrorista en Portugal, sí. Eran católicos ellos. Ellos eran bien católicos y fueron asesinados por eso, porque no quisieron aplicar toda la guerra contra la iglesia, porque ya era una guerra abierta. Entonces, en el año 2 años después, en el 1910, se proclama la República, en octubre, y empiezan a aparecer ya las leyes contra la iglesia directamente. Portugal tuvo república hasta 1910. Monarquía. Monarquía hasta 1910. A partir de 1910 una república. De los últimos reinos, digamos, de esa época que dejó de ser reino. Sí, entonces, y a partir de empiezan a aplicar leyes, tanto que uno de los primeros presidentes de la República, él dice, en 2 años habremos conseguido que ya no exista el catolicismo. Eso es un sueño de todos los ateos, eso nunca lo consiguen. Exactamente. Claro. Pero imagínense lo que es, ellos expulsaron varios obispos que se opusieron a ellos prohibieron a los sacerdotes usar la sotana.
Ellos cerraron cantidad de instituciones católicas, colegios, Eso hospitales. es peor, porque enfervoriza más a los mismos católicos. Claro, los despierta, los levanta. Sí, ¿y en qué línea? Pues la de organizar el rezo del rosario en todas las parroquias de Portugal y en todas las casas de Portugal para defender la fe. Como respuesta, imagínense. Esa fue la respuesta de los católicos, los obispos, de todos, ¿no? Y el rosario que le braza la leña, ¿qué pasa? Pues ahí se estaba cayendo, estaba apagando, pues ahí vuelve y se prende. Y en las parroquias donde no había cofradía del rosario, se fundaron cofradías del rosario. Sí. Entonces fue algo impresionante eso. ¿Y qué hicieron estos republicanos? Fue tremendo, o sea, ellos en el año 1916, más cerca de Fátima, ¿no? Ya más cerca de Fátima, ellos meten a Portugal en la Primera Guerra Mundial, porque hasta entonces no había entrado. Recordad, la guerra más destructiva fue la Segunda Guerra Mundial, pero la que más impactó y chocó a Europa y la desmoronó fue la Primera Guerra Mundial. No habían tenido una guerra de esas. Claro. Sí, y empezó en 1914. Y entre 1916 y a Portugal entra en la guerra y son reclutados los soldados. Varios eran habitantes de Fátima y de los alrededores, de las aldeas de los alrededores, entre ellas Aljustrel, donde vivían los pastorcitos. Los 3 pastorcitos. Claro. Aljustrel era una aldea de 30 casas. Que hasta hoy en día es así, es muy chiquitico. Un caserío. Es como una calle con 2 calles más, así a los lados, y ya en el medio del campo, digamos, no hay nada urbano propiamente. Un lugar pequeño, medio olvidado, pero pues que iba a ser objeto de un foco mundial. A convertir en la plataforma del mayor acontecimiento sobrenatural del siglo XX, como le gustaba decir al doctor Plinio. Realmente Portugal, la nación más olvidada, más despreciada, más puesta de lado en Europa, precisamente porque era muy católica. Impresionante. Y de ahí ese encono de los enemigos de la Iglesia de quebrar la fe en Portugal. ¿No? Y Nuestra Señora elige ese lugar, ¿verdad? Y es que usted ve, en esos hechos pequeños que pasaron a lo largo de la historia, por esa fidelidad de esas personas, así sea en un lugar apartado, lejos, pero mantenían su fe, querían el rosario, en fin, todas esas cositas que usted fue relatando ahorita, como que Nuestra Señora como que en regalo, en privilegio, le da después todo este panorama que se va a realizar ahorita. Es un milagro que marca la historia de la humanidad, porque es un mensaje profético que hasta hoy en día lo estamos viviendo. Impresionante. Una de las estrategias que hacen los revolucionarios es esto, que cuando un país, por ejemplo, no solo un país, sino una región, o no una región, sino una familia, o una persona es católica, practica la virtud, etc., comienzan los adjetivos descalificativos. Exactamente. Que decirles que es retrógrado, que están mal económicamente porque son católicos, que no tienen invenciones. Bueno, en el caso de Portugal, fue uno de los mayores propulsores de la ingeniería náutica. De ahí comenzó a despegar todo. Tal cual, sí. Claro. Primero fue Portugal, después España. Los grandes navegadores eran portugueses. Sí. Enrique el Navegador y tal. Sí. Eran portugueses. Claro, primero tal vez los enemigos intenten silenciar. Pero evidentemente la verdad nunca va a poder ser apagada. Es una luz que, o sea, es imposible ocultar. Entonces, en la medida que no pueden silenciar, ahí después viene la persecución, vienen los ataques, vienen las mentiras, calumnias. Para que no se asusten si les pasa eso. Al contrario, siéntanse privilegiados, es un galardón. Claro. Porque justamente como que esta historia de Fátima también se encaja en el contexto pues evangélico. O sea, lo que pasó con nuestro Señor, lo que pasó en el Evangelio, al inicio con la Iglesia, vemos que se va a desarrollar también con Fátima. ¿Cierto? Exacto. Persecución, ataques, pero en medio de todo eso, pues mucha fidelidad por parte también de los pastorcitos. Y bueno, cómo se va entrando todo eso en el contexto que también es lo que va a contar ahorita el hermano José. Después vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Ya? Sí, que ya se está. No, pero quería también recordarle a todos los que nos tuvimos contacto particular, el Padre Manuel, con las personas de la gira, que fue una gira muy bonita, una gira que marca los corazones de las personas. Impresionante, impactante. Un antes y un después. Esto va a ir en un crescendo porque a través de la advocación de la Virgen de Fátima, ¿no? Sobre todo ella, que es Fátima. Ahorita mayo, mes de las madres, pues un homenaje que realmente pues causó ese gran impacto y pues que tiene que
causar mucho más, o sea, como que sea el inicio exactamente, una nueva era, repercutir y aumentar todavía más. Entonces ya volvemos, lo dejamos en una pausa. No olviden dejar su like, que eso ayuda a que los motores de búsqueda de YouTube hagan que se muestre más este video. Ya volvemos. La fe es la base de la vida cristiana, una experiencia del cielo, fundamento de la familia y fruto del amor de Dios. Queremos ofrecer este programa enfocado para guiarnos en el camino de la fe. Un espacio donde estudiaremos juntos la profundidad de nuestra fe católica, compartiendo reflexiones, enseñanzas y la belleza de nuestra tradición. Desde las historias bíblicas que nos inspiran hasta las prácticas devocionales que nos acercan a Dios, conociendo nuestra fe está aquí para iluminar nuestro camino. No importa su edad, no importa dónde esté. Acompáñenos, conociendo nuestra fe es para usted. Bueno, continuamos con esta historia de la Virgen de Fátima, más actual que nunca, pese a que ya pasaron más de 100 años ya de la aparición de Fátima, pero que podemos traer muchas enseñanzas para nuestros días, para cada uno individualmente y cómo debemos actuar, ¿no? Al final vamos a hacer la conclusión de este podcast dando algún aplicativo para nuestros días. Padre, bueno, entonces ya tenemos el contexto histórico, sabemos qué pasó por Fátima, dónde surgió, Aljustrel usted mencionó que era donde nacieron los tres pastorcitos. Los tres pastorcitos, ellos eran pequeños, o sea, ya habían nacido, en 1917 se les apareció, eran chiquitos, pero... Sí, eran muy pequeños. O sea, la mayor era Lucía, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Los tres no eran hermanos. Lucía era prima hermana de Francisco y Jacinta, ¿vale? Era la menor de todos los hermanos, que eran 8. Su papá era hermano de su tía, que era tía Olimpia, que era la mamá de Francisco y Jacinta. Francisco tenía un año más que Jacinta. El de Jacinta era el del medio. Jacinta tenía 7 años, ¿no? Digo, Francisco era el del medio, Jacinta era la 7. Y Lucía era mayor. Lucía tenía 10. 9, 8 y 7. La aparición de la Virgen tenía 10. Pero sabe que la Virgen les fue preparando con antelación. Claro. Cuando tenía 8 años, ella estaba con otras 3 niñas que no eran ella, no eran los primos, rezando, jugando por el campo con esas otras niñas, y de repente fue la primera aparición de un ángel que ella tuvo. Y las niñas tuvieron, eran 4 niñas del pueblito. O sea, antes de la aparición de la Virgen de Fátima había ya indicios de revelaciones, de apariciones a los niños. Sí, en el 1915 entonces fue que ellos estaban en el campo y aparece como una nube luminosa así por encima de los árboles del lugar donde ellos están. Es una zona montañosa, entonces tiene elevaciones, tiene covas. La cova, diría, es como un pequeño valle, digamos, no es una cueva, pero es como una hondonada, ¿no? Es una cosa así. Entonces esas pequeñas colinas y hondonadas, entonces ellas estaban por una colina y vieron aparecer una luz luminosa que se iba aproximando, y en esa luz aparece una figura humana de un joven que se les acerca pero no les dice nada. Quedó solamente en silencio así, y ellas estaban rezando el rosario. Y así fue 4 veces, se les apareció en el año 1915. Lucía con otras niñas. Con otras niñas de allí, sí. Y claro, como un niño, pues tenía 8 años, imagínense que era tan pequeño. Entonces, esas cosas pues se olvidan, continúa jugando, como en medio de un juego, pues una cosa que pasa, normal, ¿no? Mucha trascendencia, ¿no? O sea, algo normal. Sí, pero, o sea, digamos, ni lo comentaron ni nada. Entonces, Lucía lo cuenta, pues se acordó después. Claro. En el año siguiente, sí, en 1916 se da, justo cuando Portugal entra en la guerra. Entonces, la primera manifestación del ángel, ya con palabras, ¿no? Hablándoles a ellos, y esa Jacinta, a Lucía con Francisco y Jacinta, ya los 3. Entonces ya son apariciones con una finalidad más precisa, digamos, ¿no? Pero ellos tenían muy claro que existían los ángeles, o sea, para ellos era lo más natural, sí, que apareciera. Y siempre lo describe de una manera muy, muy bonita. Lucía era una luz que se
que tomaba como la forma de un aspecto humano, de un joven de 14, 15 años, pero que era como de cristal y estaba atravesado por rayos de luz, ¿no? No, impresionante. Así, ¿no? También cómo describir un ángel, ¿no? Como ellos lo intentan colocar en términos humanos, pero pues es algo meramente, o sea, sobrenatural, místico. Qué imposible, una luz más blanca que la nieve, lo que ellos conocían allí, a veces nevaba. No existe en la Tierra un blanco como ese. Traer lo sobrenatural a lo natural, explicitarlo. Sí, con un color transparente, o sea, no tiene color, o sea, no es un color, sino que es... Claro. Pero sí, digamos. Y les habla, les dice, no temáis, soy el ángel de la paz, orad conmigo. Entonces, acaba de empezar la guerra, Portugal acaba de entrar en la guerra y ya les dice, yo soy el ángel de la paz, ¿no? Y ahí ellos se postran en tierra con él, que ellos hacen lo mismo que él hace, como niños, ¿no? Imagínense, entonces ella tenía 9 años y los otros tenían 7, no, 6 años y 5 años. O sea, son unos niños, o sea, pequeñitos, muy... Sí, muy chiquitos. Nunca habían ido a la escuela, eran las primeras veces que salían al campo con Lucía, que su mamá les dejaba, porque Lucía ya salía y ellos dos eran muy amigos de ella, pero no les dejaba ir porque eran muy pequeños. Realmente Jacinta era más pequeña que las ovejas, o sea, las ovejas las llevaban a ella, digamos, ¿no? La cuidaba a ella, porque... Eso pasa con mucho en la vida mística, ¿no? Hay vidas místicas que son como de choque, que de repente comenzó a ver y comenzó a tener una relación mística, ¿no? Pero la relación mística de varios santos, como en este caso los pastorcitos, es como gradual y natural. En este caso lo sienten natural, no es una cosa extraordinaria para ellos en ese momento. Sí, pero porque hay una buena preparación de ellos religiosa, porque el ambiente de sus familias era extremadamente religioso. O sea, en la mamá de Lucía era la que sabía leer, de allí en el pueblo, digamos. La única, no. Entonces, sí, prácticamente sí. Entonces, ella era capaz de leer, leía el catecismo, leía la Biblia, toda la noche se juntaban todas las vecinas en la casa de ellos, no había televisión. Entonces, era la lectura que hacía ella y les enseñaba catecismo ya a ellos. Por eso Lucía hizo la primera comunión en el año 1910. Ya. Sí, fíjese que el Papa San Pío X ya había dicho que los niños debían de comulgar en cuanto tuvieran un discernimiento de lo que era la comunión. Y él mismo había profetizado que habrá niños santos. Él dijo, pero gracias a esto habrá niños los primeros santos. estaban ahí, los pastorcitos. Sí. Y Lucía era una niña extremadamente extrovertida, muy y no es por casualidad que la Virgen le elige para hablar con ella. Usted ve que el diálogo con Lucía es muy vivo. Ella no se queda atemorizada o tímida delante de la Virgen. No, ella habla y le pregunta cosas. Y le expone lo que están pidiendo la gente. Sí, ella era muy así, era que animaba las fiestas, le encantaba cantar, bailar. Y todo. Era pues, una niña normal y corriente, pero tenía ese fondo tan piadoso. A partir de que comulgó, ella recibió una gracia y cuando uno va a Fátima, en la parroquia se conserva la imagen de la Virgen delante de la cual ella hizo la acción de gracias después de la comunión. Y que cuenta que sintió que la Virgen le sonreía. Ella la llamaba la Virgen de la Sonrisa. Porque fue una sonrisa que grabó profundamente en su alma la confianza en Nuestra Señora. Y es curioso, ¿no? Y le dijo, no te preocupes, dice, yo te voy a cuidar, yo voy a preservar esta gracia de la primera comunión de tu inocencia que nunca la vas a perder. Impresionante. Ella tenía miedo de perder la inocencia. Un santo temor de poder custodiar pecar, exactamente, interesante. Sí, porque claro, el mundo también en la época no era tampoco eran todos santos, ¿no? Claro. Y era un lugar perdido, pero había cosas malas. Claro. Y entonces, ¿cómo fue la primera aparición? Sí, entonces el ángel les enseña... primero las luces, después al año siguiente ya se les aparece a los tres. ¿Y qué les dice el ángel? El ángel les dice, rezad así, ¿no? Dice, yo creo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por aquellos que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Y eso lo repitió 3 veces, después él se levantó y ahí les dice, orad así, los corazones de Jesús y María estén atentos a la voz de vuestras súplicas. Y el ángel desapareció. Y ahí dice que cuando el ángel desaparecía, ellos se quedaban como que
aniquilados, así, se quedaban sin fuerzas. Y dice, porque era estar delante de una presencia angélica es una naturaleza tan superior a la humana como que les chupaba la energía. Claro. Y entonces se sentían así como lánguidos y casi no hablaban, ¿no? Y después Lucía comentaba más adelante, en las memorias lo cuenta, ella dice, cuando la Virgen aparecía era todo lo contrario. Y se nos daba una especie de euforia, de alegría, de necesidad de expandir lo que habíamos vivido, de transmitirlo a los demás, que era difícil guardar las cosas. Claro. Y con el ángel no. Ellos pasaban varios días y una especie de recogimiento. Como a veces pasaba por un retiro. Sí, exactamente. Sí, era una cosa curiosísima. ¿Y este ángel se les apareció ya en Fátima? En un lugar cercano al Justrel. No en la Cobadiría, porque no es alrededor, es todo campo, ¿no? Y no es arbolitos, y hay pinos, hay campos labrados, pero también hay mucho monte. Claro. Bueno, entonces en un lugar allí, y después ¿qué pasa? Pero ellos tenían varios lugares que les gustaba ir con las ovejitas. Primero les llevaban a pastar y después se iban a un lugar donde les gustaba jugar, ¿no? Que era lo más importante para un niño. Claro, ¿no? Había lugares específicos para jugar al escondite porque teníamos como rocas, entonces uno se podía esconder detrás de las matas, de las rocas y tal. Entonces, y jugaban mucho al escondite, nos gustaba mucho. Interesante. Y muy bonito porque se conserva buena parte alrededor de Aljustrel, se conservan tal cual son hoy en día propiedad del santuario y se conservan exactamente igual que estaban en el momento de la aparición. Toca ir a Portugal los que no han ido a visitar la Virgen de Fátima y todos esos lugares maravillosos. Es una peregrinación con el Padre Manuel y aquí con todos los del canal. Yo encantado de la vida, pero sería muy bonito. Sí. Claro. En los años 40 Lucía estuvo de vuelta en Fátima, porque ya había salido muy pronto, en el año 21 creo que ya salió de Fátima. Fue a estudiar con un nombre diferente para preservar la intimidad de ella. Fue a estudiar unas monjas en Oporto. Y después pasó a España. ¿Religiosa clausura? No, era una religiosa de la educación de las Doroteas. Estaban en Pontevedra. Pero las monjas de allá no sabían que era ella, ¿no? Ahí ya no lo sé, ya no estoy seguro. Pero cuando ella va a ese internado en Porto, creo que a estudiar, porque le faltaban todos los estudios, claro, no tenían. Entonces ella iba con otro nombre, ¿sí? O sea, no estaba identificada como ella, para cuidarla, ¿no? También. Bueno, ¿y en qué momento entonces el ángel se le aparece cuántas veces a ellos? Se le aparece 3 veces. 3 veces. Sin contar esa primera que no habla ni nada, que es aparte. Son 3 veces. Entonces esa fue la primera. La segunda, los niños estaban jugando en la casa de Lucía, en el patio de la casa de Lucía de atrás, donde había un pozo. Y ellos estaban ahí jugando, estaban encantados. Cuando de repente apareció el ángel, y el ángel dice, ¿qué hacéis? Muy serio, ¿sí, no? Orad mucho. Dice, los corazones de Jesús y María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. ¿Cómo los invitaba a la seriedad de ser niños, ¿no? Una seriedad impresionante. Claro. Y Lucía le pregunta a la ¿y cómo hacemos sacrificios? Porque yo sé, ¿qué es eso? Bueno. O sea, no, Francisco le pregunta a Lucía después qué significa el Altísimo. No sé. ¿Qué es el Altísimo? Términos que no conocían. No tenían ni idea, ¿no? Claro, sabían de Dios, le rezaban, pero no tenían conocimiento de esos términos. Claro, exactamente. Y Lucía ya capta todo eso y les puede explicar a ellos, a los pequeños. Y el ángel, Lucía pregunta, ¿en qué nos sacrificamos? Dice, con todo lo que podáis, dice el ángel, ofreced un sacrificio al Señor en acto de reparación por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Es muy profundo el mensaje. Lucía tiene una memoria prodigiosa. Ella no se olvidaba de nada, se le quedaba grabado. Y bueno, también por un don místico seguramente. Sí, también entra eso. Por la misión, ¿no? Como sabemos que en todas las apariciones, cuando la Virgen transmite un mensaje, se queda grabado de una manera mística, sobrenatural, en el alma, en la mente del vidente. Para poderlo después incluso ve mucho más allá de lo que puede comprender, porque es algo divino, ¿no? Entonces, y continúa, dice, atraed así sobre nuestra patria la paz. Yo soy el ángel de su guarda, el ángel de Portugal.
Aquí tenemos una revelación, un hecho, una revelación de que no existe solo los ángeles de la guarda de las personas, sino de las naciones. De las naciones, exactamente. Impresionante. Que tradicionalmente siempre Portugal había estado bajo la protección de San Miguel Arcángel. ¿Ah, sí? Sí. Pues podría ser San Miguel, digamos. Sí, podría ser, pero debe que los ángeles como que tienen varias misiones, varios nombres, depende de la misión que cumplen. El ángel de la paz había dicho que debe ser un ángel de atraer la paz sobre vuestra nación. Acaban de entrar en la guerra, empiezan a morir ya los soldados portugueses en los campos de batalla de Bélgica, de Francia, etc., ¿no? Y atraer la paz a nuestra patria. Dice nuestra patria. Interesante, lo toma como algo propio, es propio de él. Sí, sí. Sobre todo, aceptad y soportar con sumisión los sufrimientos que el Señor os mande. Esto nos sirve para todos. Sí. Y a veces pensamos, no, que tengo que hacer un ayuno, que no sé quién, pero después no somos capaces de soportar una contrariedad en nuestro hogar, en nuestra casa, el ángel les dice los sacrificios que deben de hacer son esos. Ahí está la preparación que tuvieron los 3 pastorcitos hasta la aparición de la Virgen de Fátima. Ya hicimos un podcast contando aparición por aparición. Ahorita estamos dando un contexto histórico, pero vale la pena ver cómo fue ya preparados por el ángel, les da el ángel llega con la comunión también. Esa es la tercera aparición. Ya más cerca de... Entonces toda la relación entre la penitencia, entre la oración, entre la Eucaristía, y cuando ellos ya estén preparados viene la aparición de la Virgen de Fátima para ese mensaje. Porque si uno tuviese la oportunidad de estar en el cielo y ir a decirles algo importante a la gente, oiga, no haga esto, haga aquello, no va a llegar con tonterías de decirle, oiga, qué bonito está el día. No, cada palabra que la Virgen de Fátima dio en Fátima está pesada y medida. Cada aparición, cómo estaba vestida, cómo no estaba vestida, cómo fue el milagro, cómo no fue el milagro. Y así en todas las apariciones, cada cosa tiene su sentido, no solo las palabras, sino las maneras de ser, cómo se apareció y a quién se apareció. Entonces, las apariciones de Fátima, propiamente tal, ya fueron en 1917. La primera aparición, ¿cómo se da, padre? La primera aparición de la Virgen de Fátima. De la Virgen de Fátima. Sí. Bueno, entonces no... Sí, que hay un detalle que es bonito tal vez de la última aparición del ángel, de la comunión, ¿no? Sí, es muy impresionante. ¿Quiere contar el de la comunión? Sí, porque... Sí, claro, porque... Es que se nos va el tiempo. Perdón. Vale. Igual, prácticamente por las apariciones... Es muy importante. Sí, desenvuelven como que un mismo tema así específico. Los sacrificios, la persecución. Entonces podemos tratarlo después. Ellos no hubiesen podido soportar las persecuciones de las apariciones de la Virgen, que provocaron las apariciones de la Virgen, si no hubieran sido preparados por el ángel, sobre todo con la comunión. Claro. O sea, Lucía había hecho la primera comunión, Francisco y Jacinta no, porque no sabían el catecismo. Imagínense. El catequista fue el propio ángel. O sea, en este caso, el ángel aparece en la Loca do Cabezo, que era un lugar específico ahí un poquito más arriba del Justrel, y aparece con un cáliz y una hostia, que deja en el aire delante de ellos la hostia sobre el cáliz, y de la hostia caían gotas de sangre en el cáliz. Y él se postra con ellos en el suelo, arrodillado junto con ellos, con el rostro en tierra, y les dice, orad así, y les da la oración famosa de Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, en reparación de todos los pecados. Y al final, después de mucho rato repitiendo esa oración, dice, él se levanta, agarra la hostia, ¿verdad? Y se la da a Lucía. Y después, ministro. Sí, ministro sacerdotal. Sí, impresionante. Una Eucaristía mística, pero pues que se hace física ahí, ¿no? Sí, y después se le acerca a Jacinta y Francisco y les dice a ellos, tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Y les dio el cáliz. Ahí empieza la fuerza, ¿no? Para ellos, porque venía algo fuerte. Algo pesado, ¿no? Claro. Entonces, Francisco, en la inocencia de él, le pregunta a Lucía, mira, cuando ya termina la aparición y se levantan, pero a ti te dio la comunión y a nosotros, ¿qué nos dio?
Porque ¿qué nos dio? Pues claro, Jacinta dice, es la comunión también, pero es la sangre de Cristo. Ella toma el cuerpo de Cristo, nosotros la sangre de Cristo. Y Jacinta comulgaron del cáliz, digamos. Los más pequeños comulgaron del cáliz. Es que eso vale la pena para que la gente sepa. Cuando nosotros comulgamos de la comunión del pan, es cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y si comulgamos del cáliz, es igual. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. No es que, claro, es que uno comulga el cuerpo y no te comulga la sangre. ¿no? En los dos están todas las está Dios completamente nuestro Señor. Sí. Exacto. Y Francisco de Cuentas dice, yo sentía que Dios estaba en mí, pero no sabía cómo. Pero lo sentía. Era algo extremadamente bueno. Entonces, ahí ya podemos ahí entra las apariciones. Ya estamos preparados, ya con primera comunión, con todo. Pero aquí hay que ver algo. O sea, no vamos a ver aparición por aparición, porque ya hicimos el podcast, les vamos a dejar el link. Pero ver cómo la gente reaccionó a esto, porque hasta ahora estaba ahí en Fátima, en Cova de Alegría, en el Justret, todo eso no había salido mucho para afuera. Pero cuando comenzó a salir, ya lo que comentamos al inicio de este podcast, había una persecución. Ahí empieza propiamente lo que es la historia de Fátima con los niños. Y cuando no hay persecución, cuando no hay sangre, todas las apariciones tienen persecución, los tratan de locos. Y ahí es donde está el papel, digamos, como que evangélico que comentamos al inicio de Fátima, que todo tiene que ver evidentemente con nuestro Señor Jesucristo y se repite, tanto en la historia particular de un santo, de una persona justa, como en la misión de estos tres pastorcitos y ya de una historia que entonces viene eso, la manifestación de la verdad y ahí vienen los ataques, calumnias. ¿Cómo fueron esos ataques, José? Bueno, no sé si entramos ya directo aquí porque ya esto es cuarta aparición, ya es la cuarta aparición, ya estamos... Vamos a cómo fue la persecución, cómo reaccionó la opinión pública delante de esto, porque... comenzó a crecer, yo sé, aparición por aparición el público, pero si era un gobierno laico que perseguía a la iglesia, ¿cuál fue la reacción? Claro, ahí la consecuencia fue, digamos, el alcalde, ahí fue todo inicio con el alcalde que, tristemente, inclusive llegan a decir que es un nuevo Nerón, por así decirlo, porque, claro, llegó a pensar y a maquinar contra ellos de forma terrible, y ahí es donde se da esta aparición, digamos, en la cuarta aparición, en agosto, que es con el alcalde, pues podemos dar el nombre de él, si bien que sí, claro. Arturo de Oliveira Santos, entonces llega con un gobierno totalmente laico y masón, y pues evidentemente él queriendo lo principal, pues acabar con eso que estaba empezando a surgir, esa semillita de devoción, de las apariciones, claro, todo eso empieza a repercutir, pero entonces él decide acabar con eso. Entonces ahí es que se da que empieza esa persecución religiosa contra los niños, ¿verdad? Él inclusive funda una logia masónica ahí en Portugal, ahí en Ourén, y justamente con la intención de acabar con eso, acabar con la fe del pueblo y acabar con esa historia de Fátima que estaba ahí surgiendo. Pero pues él... Increíble, claro, ¿no? Esa gente no tiene pena ni con los niños. No, exactamente, no hay compasión, y ahí vamos a ver la crueldad hasta dónde llega. Y bueno, él aprovechándose de su poder, todo eso, claro, quería acabar con toda esa situación. Y entonces, bueno, empieza a analizar qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces ellos se reúnen el 13 de cada mes en Covadiría para encontrarse con Nuestra Señora. Y en agosto, entonces cuando los niños están yendo rumbo para la aparición, él ofrece llevarlos en carro, ¿cierto? Pues ya estaba todo estaba maquinado, ya él había organizado todo eso. Y entonces los niños no querían aceptar porque ellos sentían que no querían, vamos nosotros de a pie. Y no, pero él insistió tanto que bueno, está bien. Ahí se subieron los tres niños y estaban yendo rumbo para el lugar de las apariciones, y ahí es que en un momento se desvía el carro y ahí se los lleva hacia otro lugar. Vamos a ver si encontramos aquí el lugar, no me acuerdo bien. Pero bueno, se los lleva primero, si no estoy mal, para la casa de él, y ahí los deja presos, ¿cierto? Sí. Junto con la esposa, pero la esposa del alcalde era una señora buena. Y claro, ellos llegaron así asustados los tres niños, y la señora pues los ve ahí, pero pues ahí por orden del esposo, el alcalde, los deja presos y que no... pues sí, para que no continúen yendo que la Virgen no se aparezca. Para que no se les aparezca exactamente en el lugar.
Y ahí ellos, estando presos, pues la señora pues se compadece de los niños y les ofrece unas oncecitas, alguna cosita para comer, los pone a jugar con sus niños, tal. Pero pues la preocupación de ellos era que tenían que ir al lugar de que Nuestra Señora los estaba esperando, ¿cierto? Pero finalmente pues ellos quedan ahí presos y no consiguen, no van al lugar. Pasó el 13 de agosto y si Nuestra Señora desapareció, tal vez quedó ella esperándolos. El caso es que ellos no pudieron llegar. Y ahí pasaron varios días y ellos decían, no, tenemos que ir porque Nuestra Señora nos está esperando. Y ahí es que el alcalde, ya como que enfurecido y ya queriendo acabar con eso, los manda a interrogar. Los manda a interrogar y Imagínese. en ese interrogatorio dice que tienen que exponer toda la verdad, tienen que decir todo lo que está pasando, que todo eso es invención, pero los amenaza, diciéndoles que si no dicen la verdad, si no confiesan el secreto, porque ellos decían, bueno, era eso, sobre todo el punto, que se hablaba de un secreto que Nuestra Señora había revelado y que ellos decían, bueno, Nuestra Señora nos dio un secreto, pues no podemos revelarlo, es un secreto, ¿no? Ellos en su inocencia, pues muy obedientes a la voz de Nuestra Señora, pero el alcalde furioso dice, bueno, entonces voy a interrogarlos. Si no dicen la verdad, ya hay una caldera de aceite hirviendo donde ustedes van a ser puestos ahí, van a ser quemados, Con van a los ser primeros muertos ahí. mártires, así. Exactamente, y por eso es que dicen que tal cual como en la época de los primeros mártires. Y ellos no les dio miedo eso. Y bueno, pues si nos quieren matar, mátenos. Nosotros estamos dispuestos a eso, pero no vamos a decir absolutamente nada porque Nuestra Señora dijo que no era para decirlo, es un secreto. Fieles. Y ahí primero llamaron a Jacinta, la menor, la más chiquitica. La metieron en el cuarto, le hicieron un interrogatorio y la metieron y después la pasaron para otro cuarto. Ahí llamaron a Francisco. Cuando Francisco llegó, ya no estaba Jacinta. Y entonces dijo, no, pues ya Jacinta ya está muerta. Y bueno, pues ella fue capaz, yo también lo seré, también ofrezco mi vida y no va a decir nada. Interrogaron, le preguntaron, lo amenazaron, estaba el verdugo ahí presente, todo listo, no respondió nada, entonces también, para el otro cuarto. Y ahí llegó Lucía. Cuando llegó Lucía, no estaban los otros dos, y dijo, no, también, pues ya están, ya murieron, ya ofrecieron sus vidas, bueno, entonces yo también quiero unirme al sacrificio de ellos, también estoy dispuesta a morir, es heroicos, niños de 7, 8, 9 años, y se quedó callada, en silencio, y la metieron al otro cuarto. Cuando llegó al otro cuarto, estaban Francisco y Jacinta felices, conversando entre ellos dos, no los había matado, era una mera amenaza del alcalde, pero para probar la fidelidad de los tres. Fue una amenaza que ellos llevaron hasta las consecuencias, de tal manera que podemos decir que fueron mártires realmente, porque a pesar de no haber pasado por el martirio, lo aceptaron y lo cumplieron. Cuando llegó Lucía, estaban en los dos, Francisco y Jacinta, contentos, sonriendo, esperándola, y ahí se encontraron los tres felices por haber pasado esa prueba, ¿cierto? Y bueno, ahí pasó que, bueno, y todas las personas después preguntándose, bueno, ¿y qué pasó con los niños? ¿No aparecen, tal? El papá de Francisco y Jacinta, pues él también los defendía muy bien y por eso mismo también él fue muy atacado y todos fueron a preguntarle, bueno, ¿dónde están los niños? Desaparecieron y en medio de eso los ven jugando en el patio de la casa del alcalde. Ahí se llena de alegría y van, finalmente, bueno, ahí los dejan libres, los sueltan y ahí es cuando... Perdón, un detalle importante es que sí, el 13 de agosto, cuando las personas llegaron al lugar, Nuestra Señora se hizo presente. Sí. Y ellos vieron, las personas que estaban ahí, ¿Qué vieron? Que vieron una nubecita. ¿Ah, sí? Vieron una nubecita que llegaba y se posó en el lugar donde siempre se posaba Nuestra Señora, en la encina. Pero pues la nubecita, propiamente, claro, ella como que anunciaba que iba a aparecer Nuestra Señora y después se le revelaba a los tres pastorcitos. Ahí llegó la nubecita, toda la gente vio la nubecita, vio una luz, algo luminoso. Que la luz del sol disminuía. Exactamente. Intensidad y empezaba como una brisa fresca, porque hace mucho calor. Exactamente. Sí. Y ahí ellos ven, pero la nubecita no vio a los niños, volvió y se fue. La nubecita desapareció y ahí después es el 19 de agosto propiamente. Ese fue el único mes que no fue un 13. No fue un 13, exactamente. Ahí fue el 19 cuando ya ellos quedaron libres. Porque nosotros celebramos desde el 13 de mayo al 13 de octubre. Cada 13 se celebra una de las apariciones de la Virgen de Fátima, ¿no? Pero hay gente que tiene la costumbre, o parroquias o movimientos marianos, de todos los 13 celebrar una misa en honor a la Virgen de Fátima, ¿no? Sí. La más famosa es la 13 de mayo, ¿no? Está la música, el 13 de mayo.
¿no? Seguramente sí es. Pero la persecución fue dura entonces, ¿no? Sí, ya desde el principio, ¿no? Porque hemos pegado un salto a la aparición de agosto, la persecución pero el primer día de la aparición ya pasó algo, ¿no? Al día siguiente, ¿no? Sí, porque el 13 de mayo era un domingo y ellos habían ido bien temprano a misa. Y entonces después vuelven a casa y ya salen con las ovejas, porque las ovejas no hay domingos para las ovejas, tienen que comer. Entonces las llevan a pastar y toda la historia. Y ahí fue cuando al mediodía ellos tenían la costumbre, siempre escuchaban las campanas de la parroquia, que estaba cerquita. Desde Cova de Iría habían ido ese día a Fátima, centro del pueblo, digamos, que no era Aljustrel, que era ya más lejos, eran 4 kilómetros, son 4 kilómetros, se puede ir andando perfectamente. Bueno, entonces estaban en Cova de Iría y escuchaban las campanas del mediodía, ahí rezaban el Ángelus y se comían el almuerzo que llevaban, la merienda. Y después ahí rezaban el rosario, todos los días hacían eso. Y después de rezar el rosario, que normalmente lo rezaban muy rápido, ¿no? Porque lo que querían era jugar. Rezaban el Ave María, Santa María, Ave María, Santa. Entonces, ahí ya se ponían a jugar y tal. Y ese día, el 13 de mayo, que hacía un sol espléndido, no había una nube ese día terminan el rosario y empieza un relámpago así. Una luz muy fuerte. Ella dice, no era un relámpago porque no había nubes, era el reflejo de una luz que estaba llegando del cielo y que reflejaba en ellos y que era la Virgen. Lo que pasa, dice, cuando venía por el aire, nosotros decíamos luz, relámpago, para explicar cómo era, pero es inexplicable. O sea, era una luz que venía desde el cielo, iluminaba intensamente en algunos momentos donde nosotros estábamos. Y esa era la señal de todas las apariciones. Sí, en todas las apariciones era esa luz, ya está llegando, esa luz que llegaba. Y es muy curioso, ¿no? Cuando se iba, subía también la luz. Claro, y cuando estaba a distancia no distinguían a la Virgen dentro de la luz, estaba todo unido. Cuando llegaba cerca, ahí ya distinguían dentro de la luz, distinguían la figura de la hermosa señora. Hasta que se colocó. En ese caso, ellos era la primera vez, entonces no sabían lo que era, entonces se asustaron, y va a llover, va a pasar algo, vámonos a casa. Entonces salen corriendo y cuando pasaban al lado de un árbol grande y al lado había otro pequeñito, instintivamente giraron la mirada hacia la derecha y vieron encima de una carrasqueira, o sea, una encina pequeña de 1,5 metros, la luz. Pero en la luz estaba una hermosísima señora que les estaba mirando, les llamaba. Entonces ellos ya se arrodillan y ahí empieza ese diálogo entre, que no sé si no entrar ahora. Pues aquí estaba Nuestra Señora presente y ya. Exacto, sí. Sí, exactamente. O sea, la Virgen lo que les habla que ella es del cielo. Lucía pregunta si vamos a ir al cielo. Sí, vais a ir al cielo, pero Francisco tiene que rezar muchos rosarios. Rezar bien. Lucía le pregunta por el destino eterno de 2 jóvenes, 2 niñas jovencitas que iban a su casa a aprender a costurar, a hacer costura por la noche y que había muerto hacía poco. Dice, una ya está en el cielo. Una de ellas, la María de las Nieves, estaba en el cielo. Y la otra, Amelia, está aún en el purgatorio. Le dice, y ella se pone muy triste, muy impresionada. ¿Cómo es posible? Y Nuestra Señora les dice, ¿queréis, de nuevo repite el pedido del ángel? ¿Queréis ofreceros para como soportando todos los sufrimientos que Él quiera mandaros? Eso es importante. Los sufrimientos que Él quiera mandaros en reparación por los pecados con que Él es ofendido, Dios, y como súplica por la conversión de los pecadores. Les vuelve el mismo. Y ellos inmediatamente, sí queremos, ¿no? Y dice, tendréis mucho que sufrir. La Virgen no les dice un mensaje de rositas. Deja de sufrir, para de sufrir como esa... Se feliz. Para de sufrir, sí. No, tendréis mucho que sufrir, pero la gracia de Dios os confortará. Eso es lo más importante. Eso es al pronunciar estas palabras fue que la Virgen abrió las manos y se produce ese fenómeno místico extraordinario en los cuales ellos son sumergidos en la Santísima Trinidad. Ellos dicen, nos veíamos y nosotros entendíamos, distinguíamos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Sentíamos una felicidad extraordinaria y nos veíamos como en un espejo en ellos. Más alto que eso no existe nada. O sea, la Santísima Trinidad es algo impresionante. Y dice, repetíamos íntimamente. Ya ahí en ese momento caen de rodillas. Dice, oh Santísima Trinidad, yo os adoro. Dios mío, os amo en el Santísimo Sacramento.
Es una cosa espontánea, nace de ellos. Sí, claro. Y la Virgen les dice, por último, para terminar, rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Es lo único que ella repite las 6 veces que apareció. El rosario, importantísimo. El rosario, oración. Diario, no solo los miércoles con el Padre Manuel. Eso es muy importante, claro, eso es muy válido. ¿Y sabe por qué? Es que los niños después es una de las cosas que más obsesivamente repetían a la gente. Sí. Recen el rosario todos los días, recen el rosario todos los días. No, pero yo lo rezo de vez en cuando. No, todos los días. Lo que pide la Virgen. Oración y penitencia, que vemos que es lo que... grabado eso. Y que dijo, bueno, ya vimos más o menos que las fuerzas civiles también, sí, porque rechazaron, pero... En la cuarta aparición fue el alcalde, pero en la quinta fue un periodista también. Fue un periodista, ¿cómo fue eso? A ver. Entonces, ya se nos está yendo el tiempo. Cuéntanos los periodistas. Y el párroco, parece que el párroco también los cogió y les dijo muchas cosas. Sí, digamos, hubo persecución por todos lados. Ese fue claro, a la persecución vino cuando llegan a casa, ¿no? Sí. Y prometen que no van a decir nada y Jacinta se lo cuenta todo a su mamá y a sus hermanos y a todo. El único que creyó fue el papá de Francisco de Jacinta. Ajá, sí. Que era un hombre analfabeto, pero de un sentido común impresionante. Dice, mis hijos nunca mintieron. O sea, ¿cómo ahora van a inventarse esto? Además, la Virgen a lo largo de la historia se apareció muchas veces. Él conocía las apariciones de Lourdes, las apariciones de la Salet, apariciones de la Medalla Milagrosa. Eso lo conocía todo el mundo. Entonces, ¿por qué no se le va a aparecer? Y no, pero las mamás y tal. ¿Y cómo fue lo del periodista? La peor fue la mamá de Lucía. ¿Ah, sí? Por persecución interna en la familia. Que era muy católica. Decía, se ha vuelto una mentirosa. ¿Ah, sí? Mi hija se ha vuelto una mentirosa. Entonces él empezó a... mamá. Sí, le pegó y todo. Y eso fue también lo que causó también, fue una de las penitencias que ellos ofrecieron de los dolores, el sentir el rechazo por parte de las autoridades civiles, de las autoridades a veces eclesiásticas y de la propia familia. Y ellos sentirse ese desprecio, ese rechazo y pensar, digamos, que decían que eran embusteros, que, que ellos tenían que decir que todo eso era mentira y ellos sabían que no, porque Nuestra Señora les... Y ahí es donde viene también ese hecho interesante. Pero bueno, antes de eso también un pequeño detalle. Cuando ellos estaban presos, claro, ellos están en medio de otros presos, bandidos, digamos. Pero pues viendo los bandidos, la inocencia de esos 3 niños, se condolían viendo a esos 3 pequeñitos ahí rezando y tal. Y a las tantas uno de los bandidos, ellos queriendo rezar, Jacinta, la más chiquitica, le dice a los bandidos, rudo, imagínense una persona grande, que debería dar miedo, causar miedo. Claro, porque no, es un ladrón. Exactamente. Sí. Creo que ahí se le cayó una crucecita y ya le dice al bandido, coja esa cruz y póngala ahí en la pared que vamos a rezar el rosario. Y el bandido no hace otra cosa sino obedecer. Entonces, mansito, coge la cruz, la coloca y se pone a rezar con ellos. Y ahí Francisco le dice, no, pero quítese la gorra que tiene porque es una falta de respeto para el momento de oración, no puede rezar con la cabeza tapada. Y el bandido se la quita y la tira al piso, pero Francisco no, la coge, no, tampoco es para que la tire, póngala aquí en una sillita y ya. Entonces, imagínense en medio de esa persecución, de ese caos, pero pues ellos manteniendo su fidelidad y la oración. El tono de fe. De fe y en fin. Y ellos habían sido confirmados en gracia. Sí, porque para hacer eso... Tenían una seguridad absoluta, total, completa en la unión del cielo y la tierra, la misión de ellos. Sabían que no estaban solos. Exactamente, con fe. Usted ve que son actos de fe profundos donde ellos no temen a nada. Y la fe nos hace héroes, justamente. Sí, lamentablemente ya se nos fue el tiempo. Hay mucho detalle que nos quedó aquí para contar más. Es que no hemos empezado. No hemos empezado, claro, imagínense. Hay que hacer una serie de podcast de la Virgen de Fátima. Pero sacamos una serie. Claro, tiene que ser padre, pero por favor cuéntenos, díganos una conclusión, porque en conclusión, aquí escuchamos muchas cosas que le pasaron a los niños y esto no puede quedarse así como uno viendo televisión, una película que pasó, no. Esto es algo real, es algo que pasó. Mira, y es un mensaje para nosotros. Para hoy. Espero que realmente tengamos la oportunidad de dar todos los detalles porque son muy importantes, ¿no? No solo el contenido de la aparición, sino lo que ocurre alrededor de la aparición y de los niños. Y son pruebas tan elocuentes, tan fuertes, así de la realidad de la aparición y el efecto que produjo en las almas de ellos, de las familias, de toda la gente que empezó a ir a Fátima, todos los milagros que empezaron a aparecer y en la opinión pública de todo Portugal y del mundo entero, que de ahí va como poco a poco extendiéndose la noticia por el mundo entero y las personas van tomando posición delante de eso, o aceptan
o rechazan y con rabia, con odio, pero como hubo muchísimos pecadores y gente que iba allí ya predispuesta a burlarse, a demostrar que era falso y tal, y que quedaron absolutamente deslumbrados y convertidos, o sea, iniciaron el proceso de conversión para ver cómo el mensaje era a través de 3 niños inocentes, absolutamente libres de cualquier tipo de contaminación, de preconceptos, de ideas, y que son los que aceptan totalmente lo que la Virgen les pide. Y después hay los diversos tipos de almas, ¿no?, que hay, y nosotros tenemos que tomar también posición delante de eso. Es el acontecimiento sobrenatural que ha marcado más la historia de la Iglesia en los últimos tiempos, y la está marcando, porque todo lo que la Virgen les dijo se está cumpliendo. Y estamos en los momentos decisivos de eso. La hermana Lucía escribió, a lo largo de su vida, larga vida, escribió varios libros. Las llamadas de Fátima, uno de los últimos, y ella habla de la actualidad de todo lo que la Virgen les dijo. ¿Los hombres hemos hecho caso o no? La inmensa mayoría no. Entonces la conclusión es esa. ¿Qué va a pasar? Lo que la Virgen dijo es que viene un gran castigo, pero es un castigo purificador y para llevar a la conversión a la humanidad. A todos los que todavía sean convertibles, o sea, los que tengan una capacidad en medio de todas las maldades de hoy y de todas las deformaciones de la fe y todo, tengan capacidad todavía de aceptar este llamado. Porque hay que tener un mínimo de honestidad, un mínimo de inocencia en el alma para aceptarlo. Si no se tiene eso, si se corrompió ya hasta ese sentido de la verdad y tal, entonces no hay nada que hacer. Son personas que ya no son inconvertibles. Entonces, de ahí viene el castigo. Los que quieran asistir los podcasts, les vamos que hablamos del mensaje, hablamos de otros detalles que no hablamos aquí, porque esto es muy amplio, ¿no? Va a quedarnos 5 horas aquí, pero la gente tiene también sus actividades, y el padre Manuel tiene que ir a celebrar misas, a bendecir hogares, hay mucha gente que le pide. Entonces, compartan este video con sus conocidos, dejen su like, sus comentarios, sus preguntas, y nos vemos prontamente en nuestros próximos programas. Entonces, Padre, le queríamos pedir una bendición final para este programa. Claro que sí. Ahí por intercesión de la Virgen de Fátima, de los pastorcitos, San Francisco y Santa Jacinta de Fátima, que la bendición del Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Salve María. Salve María.